Hola hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra materia de introducción bíblica en esta noche por este medio. Ustedes saben que en los días pasados me han operado de la rodilla, no puedo ahorita movilizarme demasiado. Estoy tratando de guardarme un poquito para poder salir en unos días a un compromiso de conferencias que tengo que dar. Así que por esta ocasión no tendremos la clase presencial, sino estaremos solamente por video y les voy a dar las instrucciones de este video en la página. Para comenzar, hermanos, pues el nombre de nuestra materia de esta ocasión es la introducción bíblica y quiero introducirme en esta, valga la redundancia, en esta materia acerca de lo que es la introducción bíblica. Es una materia que tiene como propósito el establecer las generalidades de la Biblia. Cuando me refiero a generalidades me estoy refiriendo a aspectos que no vamos a observar hoy de manera muy detenida. Algunos sí vamos a tratar de especificar bien, pero en su mayoría, puesto que la Biblia es un amplio campo y espectro de estudio, no vamos a poder quedarnos en detalles. Solo quiero dar un panorama general de todo lo que es la Biblia. Y precisamente la mayoría de los institutos bíblicos o seminarios tienen una materia como esta, donde precisamente es la introducción a todo el estudio de la Biblia. En nuestro caso, damos por entendido que la mayoría de ustedes son hermanos que ya han estado algún tiempo en alguna iglesia, tienen tiempo de conocer a Cristo, su conocimiento de la Biblia debe ser un poco más general que cualquier otro, o en su defecto más específico que otros. Pero hoy quisiera decirles que esta materia es de suma importancia porque si no ponemos las bases fundamentales y correctas para el estudio posterior de la Biblia, para poder conocer su contenido de manera correcta y adecuado, si no ponemos estas bases adecuadas, entonces nuestro estudio va a ir careciendo de elementos adecuados para el futuro. Quisiera que pudiéramos entender bien la importancia de esta materia, de la introducción bíblica, porque si no, nuestra posterior formación va a ser un poco carente realmente o va a ser inefectiva para ustedes mismos cuando traten de estudiar o de adentrarse más en este proceso. Así que les quiero pedir, ¿verdad?, que pongan toda su atención a esta materia. Aún así, aunque ustedes ya hayan tomado un curso en, perdón, en referencia a esta materia, sí quisiera que pudiéramos repasar, que pusiéramos realmente todo el empeño para que esta materia tan básica realmente sea eso, las bases de lo que hemos de aprender posteriormente. Ahora, quiero hablarles acerca de cómo vamos a organizar nuestra materia. La organización de nuestra materia va a constar de 2 módulos. Eso quiere decir que tendremos 2 semanas de estudio de esta materia. Recuerden que cada módulo es una semana de estudio y nuestra materia la he organizado de tal manera que podamos tener 2 semanas de estudio. La primera semana de estudio va a hacer o contestar una de las preguntas más quizás recurrentes en muchos de los creyentes o en muchas de las personas que no son creyentes al preguntarse cómo es que nos llegó la Biblia. Ahora, no es que necesariamente haya una sola respuesta para esta pregunta. Si la dijéramos de manera general, ¿cómo nos llegó la Biblia? Diríamos de manera sencilla y correcta que Dios nos la ha dado. Pero en realidad, ¿cuál ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido la forma de que la Biblia nos ha llegado hasta este tiempo, hasta este momento en el cual usted y yo tenemos un libro impreso que le llamamos la Biblia, sea cualquiera su forma en que usted la pueda tener? A veces la puede tener parcial, y algunos le llaman la Biblia así, es decir, el Nuevo Testamento, aunque no he visto ediciones del Antiguo Testamento solamente entre los cristianos, pero lo que sí es muy común es tener el Nuevo Testamento. Bueno, en realidad cuando nos referimos a cómo nos llegó la Biblia, nos vamos a referir a todo el proceso que ha tenido
por miles de años, desde que Dios se reveló o comenzó a revelarse, y cómo Dios mandó y permitió, y a través de su Espíritu Santo ha permitido que hombres inspirados estén escribiendo en sus diferentes materiales, en los diferentes tiempos, en las diferentes épocas, todo ello, y luego cómo llegó a su compilación, de tal manera que hoy día podemos decir que tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Así que la primera semana nos enfocaremos a esta parte, de entender todo ese proceso de cómo nos llegó la Biblia. Particularmente entraremos a un momento en este proceso de estudio, a llegar al punto de cómo nos llegó la Biblia a nosotros los mexicanos, los españoles, o en el idioma, perdón, español, cómo es que nos llegó de esta manera, porque no podemos decir que Dios la reveló en el idioma español a nosotros. Ha habido un proceso. Este proceso es la conformación en sus idiomas originales, y en esos idiomas originales evidentemente se ha vertido a otros idiomas que hoy tenemos. Pues también hay una historia en ese punto de cómo es que de los idiomas originales ha pasado a los diferentes idiomas y particularmente al idioma español. Así que básicamente, hermanos, la primera semana será algo que a lo mejor muchos de ustedes ya han leído, han estudiado, otros que han estado en la escuela formativa de nuestra iglesia han tomado este curso, pero vamos a aventajar un poquito más en ese sentido, vamos a introducirnos, vamos a hacer una especie de investigaciones en algunas cosas, algunas pequeñas tareas, de tal manera que esto que ya ustedes quizás sepan o han aprendido, quede más todavía reforzado. Eso será durante la primera semana de nuestro curso, de cómo nos llegó la Biblia. La segunda semana del curso va a constar de un panorama general de la Biblia. Este panorama general de la Biblia tiene que ver con tener en nuestra mente un mapa mental de todo su contenido. Evidentemente, para algunos de ustedes será algo también que ya lo han procesado, lo tienen, lo mantienen en su mente, pero para mí personalmente y por mi experiencia he visto que gran mayoría de las personas que estudian la Biblia en un instituto o que llegan a un instituto, uno pensaría que son hermanos o son gente que ya ha hecho este proceso de manera personal, lo han tenido, pero se sorprenderían si vieran que mucha gente que está estudiando en un instituto, en realidad, en primer lugar, nunca ha leído completamente la Biblia. Es para ellos, quizás su primera experiencia en leer la Biblia. Así que, básicamente, lo que haremos es tratar de ayudar a muchos que todavía no tienen ese panorama general de toda la Biblia en su mente, lo puedan tener a través de cuál es el contenido de cada uno de los libros de la Biblia. Es decir, no vamos a hacer un estudio de los libros de la Biblia, solamente veremos el contenido general de los libros de la Biblia, y luego vamos a correlacionar ese contenido con una línea histórica o un contexto histórico. Es decir, vamos a tratar de que ese contenido general de la Biblia pueda estar relacionado, bien puesto en nuestra mente, en qué momento fue escrito, quiénes o en qué momentos de ese panorama histórico fue dado, los personajes que estaban allí. Es decir, en cierta manera, en forma de bloques generales, tendremos ese contenido en nuestra mente, ¿verdad? Ese proceso. Es como cuando a un nuevo creyente le damos como primera tarea que se aprendan los libros de la Biblia. Lo hacemos en relación, y algunos preguntarán, bueno, pero ¿para qué los tiene que aprender? Bueno, porque mediante ese proceso él puede correlacionar ya mentalmente en qué parte del libro físicamente están los libros de la Biblia. Aunque no le decimos a esa persona que más o menos después de la mitad usted va a encontrar el libro de los Salmos, no lo va a saber. El hecho de que cuando esté leyendo la Biblia o cuando tenga físicamente la Biblia en su mano y él sepa que los Salmos no están al principio, al inicio, ni están al final, entonces lo llevará mentalmente a correlacionar la parte o el estado físico de la Biblia donde se encuentran los salmos con lo que en su mente está precisamente la memorización de ese libro de los salmos, en qué parte está. Eso es más o menos lo que quiero intentar con ustedes en esta segunda parte, que cuando leamos
la Escritura, evidentemente, y estemos viendo en el Nuevo Testamento, sepamos un contexto histórico de cuándo se estaba diciendo, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a Timoteo, en ese momento a Timoteo, tengamos el contexto histórico ya en nuestra mente, ese mapa mental de que estamos hablando en el primer siglo de la era cristiana, de que en ese momento también estaban sucediendo para el apóstol Pablo y para la mayoría de los cristianos una feroz y recia persecución de parte de los romanos, ya en declive el imperio, de esta forma, de esta manera. Vamos a ir dándole un contexto histórico a lo que estamos leyendo. De la misma manera, cuando estamos leyendo a Génesis, Éxodo, nos daremos cuenta que estamos en un periodo mucho anterior a lo que estamos hablando de la era cristiana. Nos daremos cuenta que estaremos hablando de una cultura egipcia, alrededor del cual giran estos libros y el inicio del pueblo de Israel. Así que básicamente ese es nuestro propósito en la segunda semana del panorama general de la Biblia, de lo que es la organización de la materia de introducción bíblica. Ahora, una vez entendiendo cómo está organizada la materia en estos dos módulos, cómo nos llegó la Biblia y el panorama general de la Biblia, lo que quiero ahora decirles es cómo vamos a evaluar la materia de introducción bíblica. La evaluación de esta materia será de diversas formas, maneras, y quiero recordarles que como esta es una clase de semipresencial y requerimos que ustedes estén presentes en algún momento y la mayoría del trabajo se va a hacer en sus casas para evitarles venir al instituto a trabajar en ese aspecto. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a, en primer lugar, a tener durante la primera semana, va a ser una semana completa de evaluaciones diarias. Esto va a llevarnos a lo siguiente, porque cuando ustedes estén viendo los artículos que les voy a poner para estudiar o los videos que les voy a explicar de algunas cosas en todo ello, al final de ese día ustedes van a hacer una pequeña evaluación. Así que ustedes pueden durante toda la mañana, la tarde o el tiempo que ustedes tengan ver el material de ese día y para la noche, al final de la noche, precisamente a las meras 12 de la noche, se terminará la oportunidad para poder evaluar ese conocimiento. Así que todos los días, a partir del día martes, miércoles, jueves y viernes, habrá 4 evaluaciones bajo 4 temas diferentes. No se preocupen, hermanos, son evaluaciones sencillas, muy sencillas. Si ustedes ponen atención a la lectura o al video de explicación, no tendrán ningún problema para contestarlo. Solo les quiero pedir, por favor, ¿verdad?, que en este tiempo, pues aparten precisamente al menos una hora, hora y media para este propósito. Ya a la hora que ustedes realmente se desocupen ya de su actividad, si ustedes pueden adelantarle en la mañana a leer el artículo o a ver el video de explicación, y luego ya en la noche sentarse para dar una repasada y luego después hacer el examen, les va a ser muy útil y además cumpliremos el propósito del instituto. El propósito del instituto no es llegar al fin de semana y tratar de hacer todo el fin de semana y tratar de acumular el conocimiento o tratar de englobar todo en un rato. No, yo entiendo que muchos de ustedes tienen mucho trabajo, entiendo que tienen cosas que hacer y que tendrán compromisos que cumplir, pero sí les pido que al menos siempre contemplen, puesto que no vendrían cada noche al templo para tomar las clases, contemplen al menos un horario donde específicamente ustedes no van a atender a nadie, no van a salir a ninguna parte, no van a ver televisión, no van a hacer otras cosas, van a apartar ese tiempo específico durante las noches o las mañanas o las tardes, yo no sé a la hora que ustedes van a disponer, pero aparten por lo menos entre una hora y hora y media para hacer este trabajo diario. Así que esta primera semana se va a evaluar mediante calificaciones o más bien exámenes diarios, sencillos, básicos,
Y recuerden también, está mal decirlo, pero les recuerdo que no deben de, al momento de hacer sus exámenes, no deben tener frente a ustedes ningún video, ninguna artículo, nada que ustedes tengan la tentación de ver para contestar. Por favor, ustedes firmaron una carta de compromiso donde la evaluación que van a hacer va a ser básicamente de lo que ustedes han aprendido, de lo que tienen en mente, de lo que han logrado captar. Y si en esa evaluación no les va bien, pues hay una segunda oportunidad, no se preocupen. En realidad, nosotros no queremos reprobar a nadie, yo no quiero reprobar absolutamente a nadie. Lo que quiero es hacer, mediante el proceso de evaluaciones, lo que quiero hacer es que cada vez mediante esa repetición ustedes puedan mejorar su aprendizaje y pueda quedar más fijo el conocimiento de lo que estamos dando. Ese es mi deseo en realidad. Yo nunca repruebo a ningún alumno, nunca lo he hecho en todo este tiempo que he dado clases, 20, 25 años desde que he dado clases en un instituto o aquí en la iglesia. Nunca he reprobado a ningún alumno porque no es mi propósito que reprueben, eso no nos ayuda absolutamente a nada, ni a nadie. Lo que a mí me queda claro es que mediante la repetición continua, constante, el hacer una y otra vez el examen, no importa cuántas veces lo tengas que hacer, te va a quedar más fijo el conocimiento, más permanente, comprenderás lo que estás haciendo. Así que les animo, hermanos, a no buscar una calificación meramente y por ello tengan que recurrir a algún pequeño fraude, alguna pequeña trampa. Eso no es honesto, no es correcto delante de Dios. Así que si usted va a hacer su examen y tiene ahí usted a su esposo o esposa o algún hijo, dígale, ¿verdad? Si usted siente que va a tener alguna tentación, dígale que esté con usted para que usted no tenga esa tentación de ver los apuntes. Bueno, eso será la semana completa de evaluaciones, por lo menos esta semana que viene. Comenzaremos. Al final les voy a recordar o les voy a dar unas instrucciones respecto a esto. Sobre todo cómo van a comenzar a ver este video y lo que vamos a hacer. Así se les voy a mencionar casi al final de esta pequeña introducción de la materia, de lo que vamos a hacer. Ahora, la evaluación de la materia no solamente consta de semana completa de evaluaciones diarias, también van a ser algunas pequeñas tareas de investigación. Estas pequeñas tareas de investigación no van a ser exhaustivas, no van a ser de mucho tiempo. Básicamente ustedes, si tienen allá a la mano su teléfono, si tienen a la mano una tableta o su computadora, lo que tengan a la mano, es encontrar algunos conceptos, es ahondar sobre algunos pequeños datos, es clarificar un poquito más. Estas pequeñas tareas de investigación van a ser subidas también, no van a ser calificadas en sí mismas como del 1 al 100, como los exámenes, ¿no? Pero sí van a contar como puntos porcentuales en las tareas de investigación. Ahora, es muy probable que, perdón, es muy probable que muchos de ustedes sencillamente investiguen, copien, peguen y suban. Ese no es el propósito de la tarea de investigación. Realmente la tarea de investigación, el propósito es no dejar huecos dentro del conocimiento. Es decir, de pronto cuando uno está leyendo algún concepto o algún dato, uno lo da por hecho o lo pasa por alto, y eso nos deja un pequeño hueco. Lo que quiero hacer es tratar que esos pequeños huecos se vayan cerrando más y más. Y la manera de yo asegurarme que ustedes están investigando, leyendo y entendiendo lo que investigan, no va a ser meramente el hecho de que ustedes suban y yo les dé un punto por haberlo subido. No, va a ser que en las evaluaciones diarias vendrá también algo de eso que ustedes han investigado. Así que es muy importante que su investigación que hacen, aunque muy sencilla y muy práctica pueda ser, realmente la entiendan. Así que llevamos semana de evaluaciones, tareas de investigación que van a estar haciendo durante el proceso de la materia, pero también van a hacer algunos pequeños ejercicios literarios, y esto ya los conocen, van a hacer una síntesis, un reporte de lectura, un ensayo. Ahora aquí no aparece, pero se los voy a poner. También va a venir un resumen acerca de un sermón que quiero que escuchen en una de las primeras partes que vamos a tener de la materia para el día martes o miércoles aproximadamente. Voy a querer que escuchen un sermón, les voy a dar el link y luego quiero que hagan un breve resumen, aunque no lo vimos de manera muy específica, creo que no se los dije en lo que fue la materia de propedéutica.
Un resumen, si lo mencionamos, un resumen es un poco diferente a una síntesis. La síntesis, decíamos, básicamente utiliza las mismas palabras, los mismos párrafos de la obra literaria o de lo que se está diciendo, o de la conferencia, o del escrito, y se recorta y se pega y se ordena de manera adecuada y congruente y de manera que se pueda entender todo el contenido. Bueno, en el caso del resumen, el resumen básicamente es una pequeña también síntesis, pero ahora es mediante nuestras palabras. En ese sentido, el resumen es breve, van a usar sus palabras, van a acomodar, pero no van a cambiar. En el resumen no se da un análisis de lo que estamos oyendo. En el resumen no se da, no hacemos nosotros un proceso analítico o una crítica o damos nuestro parecer. El resumen sencillamente nos dice los hechos, lo que se vio, lo que se observó, lo que se dijo, lo que se escribió, y en este caso el resumen que ustedes van a hacer va a ser el resumen de un sermón. Ahora, aquí no aparece en este momento, pero sí va a aparecer en sus tareas lo que van a hacer de ejercicios literarios, una síntesis, un resumen, un reporte de lectura y un pequeño ensayo. Esto va a ser más o menos para la segunda semana ya, entraremos en la segunda semana, voy a dar la oportunidad, pero el resumen sí va a ser para esta primera semana, por eso lo estoy tratando en este momento de clarificárselos ahí en este momento. El pequeño resumen, junto como con todas las demás cosas que están haciendo, va a cumplir los mismos formatos. Recuerden que los títulos son centrados, recuerden que el título es centrado y que las características del documento, la materia, el autor y toda la fecha, todo ello va alineado a la izquierda, sin espacios. Y el formato es normal, la misma letra, todo ello. Así será también el resumen. El resumen debe constar de una sola cuartilla. Si ustedes hacen más, no importa, pero si hacen menos, sí importa. Va a ser menos calificación. Entonces, si ustedes hacen su resumen del sermón que les voy a dar y las especificaciones que les voy a dar, entonces van a cumplir con esa calificación, ese trabajo también literario. Así que la materia se va a evaluar con la primera semana con evaluaciones diarias, porque eso va a ayudarnos un poco con como la primera parte, el primer módulo va a constar de muchos datos, entonces vamos a estar evaluando eso continuamente. También de tareas de investigación, esto va a ser entre los dos módulos, voy a estar pidiendo que me ayuden o que investiguen sobre algún dato, sobre algún asunto, incluso, ¿verdad? Ustedes pueden en su propia determinación o su propio deseo, pueden investigar algo extra y que nos ayude durante la formación y lo pueden subir al foro. Esa parte también va a ser, pues de alguna forma, calificada y les va a ayudar con puntos porcentuales. Ustedes pueden subir algo extra que yo no les pida, pero que tenga que ver con la materia y que nos ayude un poco a cerrar cada vez más esos pequeños hoyos o pequeños huecos de conocimiento. Y en cuanto a los ejercicios literarios, como ya dije, básicamente nos vamos a centrar eso en la segunda parte, en el segundo módulo. Van a ser ejercicios literarios, la síntesis, el reporte de lectura y el ensayo, y el resumen va a ser durante esta primera semana. Ya les diré al finalizar esta pequeña introducción de qué va a tratar y luego después también vendrá en su barra de tareas, en su agenda de la semana, lo que tienen que hacer. Y bueno, no se olviden que también, como lo sabíamos, les fue dicho en su clase introductoria, en el primer día que vinieron al instituto a inscribirse, cada materia se va a finalizar y se va a contabilizar con un examen final presencial. Este examen final presencial básicamente es el 30% de toda la calificación. Eso quiere decir que ustedes, si hacen bien todo lo anterior y por alguna causa no pueden llegar al examen final presencial, al menos están asegurándose pasar con un 70 de calificación. Pero si ustedes llegan al examen presencial final y lo toman, entonces eso va a costar el 30% y ya su calificación va a subir todavía mucho más. Espero que me haya dado a entender con esta evaluación de la materia. Como quiera, si alguna duda tienen,
Después de que vean este video, voy a tener el día lunes un chat con todos ustedes. Voy a calcular más o menos cuánto dura este video y después todos vamos a poder entrar para poder clarificar las dudas que tengan. Ahora, después de haber dicho todo lo que tiene que ver con la calificación y evaluación de la materia, pues vamos a entrar en un momento ya al contenido de la materia, lo que es en sí misma la clase. Antes de entrar al contenido de esta materia, vuelvo a repetir, hermanos, todo lo que ya les anteriormente les he dicho respecto a la introducción de lo que va a ser la materia, la evaluación y la organización, como tendremos la materia. Entonces, no queda más que comentarles y decirles, hermanos, que hoy por la tarde voy a poner un anuncio en la página del instituto, donde voy a pedirles que todos vayamos a este video a las 7 de la... Voy a dar oportunidad 8 de la noche esta ocasión, 8 de la noche que todos pueden entrar. Ahí va a estar disponible ya. Y luego después de unos 30 minutos que hayan visto ya este video, vamos a tener un pequeño chat donde me pueden preguntar algunas cosas, donde pueden, quizás algunos pueden tener algunas dudas respecto a la materia. Y después de las 8:30, más o menos aproximadamente, que tengamos el chat, unos 15 minutos, entonces voy a dar por inicio la primera clase de introducción bíblica, donde vamos a ver ya el contenido de esta materia. Bueno, hermanos, espero su ánimo y su disposición y su trabajo y su esfuerzo para lograr llevar a cabo todo esto, hermanos, que el Señor les pueda guiar y bendecir en este tiempo. Sé que es nuevo para algunos todo lo que estamos haciendo, pero igual también para nosotros en esta modalidad, y para algunos pues básicamente estudiar ya de manera sistemática la Biblia va a ser algo novedoso, para otros ya están perfilados, pero realmente deseo en el Señor, hermanos, que podamos sacar todo el provecho y que esta modalidad nos ayude de manera formal a adentrarnos en el precioso estudio de la palabra de Dios y todo lo que ello encierra, hermanos. Que Dios les bendiga y más de ratito estamos otra vez en contacto.